con vuestro permiso, vamos a iniciar la conferencia correspondiente a las 8ª Jornadas de la Ilustración, que nos va a impartir pues, el don Marcelino González. No vamos a retrasarnos mucho porque creo que hay que daros las gracias por haber asistido a esta noche tan desapacible y tan difícil de venir. Por lo tanto, nuestro reconocimiento de la Asamblea es doble por haber venido y por haber soportado las inclemencias del tiempo para venir. Os quedamos muy agradecidos por ello. Bueno, pues como venimos diciendo, dentro de las 8ª Jornadas de la Ilustración, este año dedicadas a la conmemoración del 5º centenario de la Vuelta al Mundo, por parte de Magallanes y por parte de Juan Sebastián Elcano, pues hoy vamos a tener la suerte de escuchar a la nao Victoria y su vuelta al mundo. Marcelino González ha venido expresamente desde Madrid para darnos esta conferencia, con lo cual pues el mérito de venir aquí nosotros es grande, pues el de él entiendo que es mucho mayor y le quedamos todavía muchísimo más agradecidos por haber tenido a bien no suspender la conferencia y venir a Novelda para que no nos perdiéramos nosotros pues el conocimiento que él tiene sobre este tema de la Vuelta al Mundo que dio Juan Sebastián Elcano. Marcelino González Fernández es capitán de navío retirado, ingresó en la Escuela Naval en 1961 y ha desempeñado diversos destinos en España, en Estados Unidos, en Holanda, en Italia. Ha estado en Cartagena mucho tiempo, como nos ha comentado durante la comida, y mandado al patrullero Ulloa, la corbeta Vencedora, la escuadrilla de cazaminas del Mediterráneo. Ha intervenido en programas internacionales de construcción de barcos con Holanda y Alemania. Además, fue jefe de secciones y divisiones de Estados Mayores en el Ferrol y Madrid, oficial de enlace en el cuartel general de la OTAN, en el sur, en Nápoles, y además jefe de división del cuartel general de la OTAN en Madrid. Fue subdirector además del Museo Naval de Madrid, del que actualmente es consejero colaborador. Como he dicho, es vicepresidente de la Real Liga Naval, numerario de la Real Academia del Mar y de la Asamblea Amistosa Literaria, compañero y colega del resto de asambleístas. Es miembro de diversas asociaciones culturales y artísticas y colabora pues, en numerosas revistas, artículos en periódicos, artículos sobre temas navales, de actualidad, etc. Tiene una faceta que desconocía yo personalmente, que es pintor acuarelista, y ha celebrado más de 20 exposiciones individuales y participado en numerosos certámenes y exposiciones, tanto colectivas como conjuntas. Es autor de varios libros que os recomiendo. Uno de ellos es 50 barcos españoles, otros 50 barcos españoles, 50 barcos españoles más, la nao Victoria y la primera vuelta al mundo de un acorazado, la Numancia, entre otros. Bueno, dicho esto, yo creo que todos ya tenemos una conciencia bien hecha de la categoría del ponente de hoy en día. Creo que la Asamblea pues está recibiendo hoy a una personalidad dentro de lo que es el conocimiento de la Vuelta al Mundo, y espero que todos vosotros quedéis satisfechos con la conferencia que nos va a proporcionar Marcelino, al que reitero las gracias por haber asistido a Novelda en un día tan desapacible y que tan difícil lo está poniendo para que podamos venir a oír esta conferencia, que ha dejado, pues, como he dicho, en tierra, sería dicho, a muchas personas que les hubiera gustado estar aquí. Así que todo, muchas gracias y espero que disfrutéis de la conferencia. Muy bien, señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. En primer lugar, Vicente, muchas gracias por tus palabras de presentación. Mi agradecimiento también a la Asamblea Amistosa y Literaria por haberme invitado a participar en estas jornadas, y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias por acompañarme y por venir aquí a oír esta conferencia mía en un día tan desapacible de gota fría como el que estamos teniendo. Yo voy a hablar de la nao Victoria y la primera vuelta al mundo.
y es que una de las mayores aventuras, yo diría que la mayor aventura del hombre sobre la Tierra ha sido la vuelta al mundo dada por un barco, y eso es un honor que le ha correspondido a la nao Victoria, que salió en septiembre de 1519 embarcada en una escuadrilla de 5 barcos de Sanlúcar de Barrameda, mandada por Magallanes, para buscar las Islas de las Especies navegando hacia Occidente. Una aventura que terminó con el barco, la nao Victoria, regresando sola a los 3 años, en septiembre de 1522, mandada por Juan Sebastián Elcano, cargada de especias. Después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, después del avistamiento del Pacífico por Vasco Núñez de Balboa en 1513, desde luego uno de los grandes hitos en la historia de España, en la mar, en tierra, en todos los aspectos, ha sido la primera vuelta al mundo y, como digo, la mayor aventura del hombre en la superficie de la Tierra. Un barquito pequeño dando la vuelta al mundo durante 3 años, de 1519 a 1522, septiembre a septiembre, saliendo de Sanlúcar y volviendo a Sanlúcar. Un poco más que una lancha de escasamente 26 metros de eslora. De esto es de lo que yo voy a hablar ahora. Y, por favor, si en algún momento ven que no me oyen bien y tal, porque hay que aproximarse mucho, me hacen una seña y me aproximo, porque si no me empiezo a mover y a lo mejor se pierde el hilo de lo que digo. Yo voy a hablar de esto, de la Victoria, la idea de la expedición, los principales protagonistas, el desarrollo, la llegada de Filipinas, la muerte de Magallanes, las Molucas, el regreso a España con Elcano y unas consideraciones finales. En esto va a consistir mi charla de aproximadamente 45 minutos. Vamos a empezar con la Victoria. La Victoria, como he dicho antes, era un barquito pequeño, un barco de bordas altas, fuerte, de vela, tenía castillo a proa con ves abierto, tolda a popa redonda para facilitar la salida del agua, y era un barco pequeñito. 26 metros de eslora o largo de casco es lo que debía de tener la Victoria. Una manga de 7,5 metros o ancho máximo, un calado de unos 3,2 metros y una capacidad que, medida en toneles de aquellos tiempos, pues si eran vizcaínos eran 85, si eran sevillanos 102 toneles, pero eso si quieren me preguntan después en qué consiste. Y en cuanto a desplazamiento, por las reconstituciones que se hicieron, debía de desplazar unas 170 toneladas. El barco, cuando salió de Sanlúcar, salió con una tripulación de 45 hombres. Cuando salió de vuelta de las Molucas, salió con 60. Considere que un barquito de estos, pequeñito, podría tener pues una media de 50 hombres. Estaba estandarizado su aparejo. Al principio las naos tenían 4 palos y tal, pero en fin, se fueron estandarizando y el aparejo que tuvo fue el que con más o menos velas tuvieron todos los barcos hasta el principio del siglo XIX. Un bauprés a proa, y después 3 palos o más o menos verticales. Trinquete, con una vela cuadra trinquete, mayor con 2 velas cuadras, mayor y gavia, y mesana con una vela triangular o latina mesana. Seguramente la Victoria solamente llevaba, se ve la flechita así, ¿no? Sí. Llevaba cofa en el palo mayor para vigías. Seguramente nada más que llevaba tabla de jarcia y mesa de guarnición en el mayor. Los otros no llevaban nada porque eran muy pequeños y subían directamente. También tenía armamento. No era un barco de guerra, pero además en aquellos tiempos no se distingue entre barcos de guerra y barcos mercantes. Todos iban armados por si acaso, ¿no? Entonces podría llevar a lo mejor pues 4 culebrinas o 4 lombardas, como esta que aparece aquí, que servían como señales en la niebla para dar avisos o para hacer frente por si se aproximaba alguien con malas intenciones. Eran unos cañones muy rudimentarios, unas chapas de hierro ahí torcidas, unidas a una cureña de madera que iba fija a cubierta, de modo que para orientar el cañón había que orientar todo el barco. Para elevarlo, en la elevación se le metía una cuña y entonces se elevaba más o menos la boca. Era muy rudimentario. Eran de carga por la culata en todo caso. Bien, Fernando de Magallanes, que fue el padre de la idea de esto de dar la vuelta al mundo por Occidente, cuando vio que no tenía porvenir en su tierra, ahora explicaré por qué, se vino a España en 1517 y propuso a Carlos I navegar hacia las Molucas por el oeste. También les voy a contar por qué. Esa fue la idea principal. ¿Quién era Magallanes? Magallanes es un portugués. Había nacido, no se sabe muy bien dónde, pero parece que con todas las rifas, o muchas de las rifas se las lleva Sabrosa, en Trás-os-Montes, Portugal. Estudió en la Escuela de Pajes de Lisboa
y con 24 años se embarcó en una expedición del virrey de Almeida a la India. Hizo varias expediciones, navegó a varios sitios, ahí tenía un amigo que se llamaba Francisco Serrano y demás, que navegó con él. Lo que quería Magallanes era dinero, tener dinero, conseguir, porque él había sido pobre, pero estaba emparentado, vamos, estaba unido por la nobleza y tal, y se apuntaba a un incendio. La cuestión es que en 1514, por ejemplo, en una de sus aventuras se fue a Marruecos en una expedición del duque de Braganza de castigo a los moros porque no pagaban tributos que él debía a Portugal. Allí fue herido en una corva, en una pierna, y quedó cojo para toda la vida. Precisamente ese amigo que tenía Francisco Serrano, los portugueses fueron buscando el camino a las Indias, doblando el Cabo de Buena Esperanza, pues en 1511 llegó a Ternate, había llegado a Ternate las Molucas, de modo que los portugueses ya tenían el comercio de las Molucas, que era un comercio de especias que daba unos beneficios enormes. Y Francisco Serrano le mandaba muchas cartas a Magallanes contándole las excelencias de aquello, y eso le fue calentando la cabeza y fue él cocinando en su mente la idea de ir por allí. Magallanes le pidió al rey Manuel de Portugal, que ya tenía experiencia, que le diera el mando de una escuadra para hacer algo importante, sino que le diera el mando de un barco para hacer algo importante. La verdad es que Magallanes no era muy diplomático. Yo creo que al rey de Portugal le caía bastante gordo. No caía muy bien en la corte, era un tío muy brusco y demás. La cuestión es que el rey de Portugal no atendió a nada, y cuando él se dio cuenta de que lo único que iba a conseguir en Portugal era una pensión por herido de guerra, fue cuando decidió venir a España para aquí vender la idea al rey de su idea de navegar hacia las Molucas por Occidente. Empezó a hacer investigaciones, y en las investigaciones allí conoció a otro, Ruy Faleiro, que era un astrónomo, sabía mucho de astronomía y demás, no era navegante, pero sabía mucho, era un teórico, y estaba un poco resentido también con Manuel I de Portugal, porque había pretendido ser astrónomo real y el rey no lo quiso. Los dos estuvieron estudiando mucho y vinieron los dos a España en 1517. ¿En qué se basaba la idea de Magallanes? Bueno, pues como saben, en España, después del descubrimiento de América en 1492, por discusiones con Portugal, se hubo que negociar un tratado, el Tratado de Tordesillas, en el que intervino el Papa y que fue firmado en 1494. En este tratado se trazó un meridiano, que fue una frontera vertical de polo a polo, situado 370 leguas al oeste del meridiano de las islas de Cabo Verde, con la idea de que los descubrimientos que se pudieran hacer a levante de ese meridiano correspondían a Portugal y a poniente a España. Por eso en esta parte que cayó a Portugal, que es Brasil, se habla portugués. Bien, y la idea de Magallanes, bueno, y la navegación por uno u otro sitio, la navegación inocente estaba permitida. La idea de Magallanes era precisamente pasar al otro lado de esta línea e ir a las Molucas por el otro lado, porque además él decía que las Molucas caían por el otro lado de ese meridiano en la parte española. El Mar del Sur, como dije, había sido avistado por Balboa en 1513. Y ellos se creían que después del mar, después de ahí, de esa línea, las Molucas debían de estar muy cerca, porque ya Colón, cuando navegó hasta allí y llegó a donde llegó, a Guananí y tal, él se creyó que aquello ya era Zipango, Catayo, que eran las islas, de que por allá estaban las islas de las especies, por un error geográfico de entonces que hablaré ahora. La cuestión es que él pensaba que por ahí estaría muy cerca. Además, Magallanes decía que por aquí él conocía un paso por el sur de América, pero no se lo decía a nadie y no lo enseñó a nadie porque no se lo copiaran, porque había espías a montones, aunque yo creo que es que no lo sabía y se lo inventó, pero en fin, porque además se habla mucho de eso, se habla de hipótesis y tal, pero la verdad, nadie sabía nada. La cosa es esta. Además, él se empeñaba en demostrar, y lo demostraba, cosa imposible entonces porque las longitudes no se sabía muy bien calcularlas, que las Molucas estaban en la parte española, que eran las que estaban explotando los portugueses. La cosa es que a Carlos I, casi recién llegado a España, venía de Flandes, pues al principio la propuesta de Magallanes pues la tomó con cierta reticencia. Pero luego pensó Carlos I, hombre, mis abuelos descubrieron América, se cubrieron de gloria, aquello fue importante,
esto, si sale bien lo de este tío, pues yo me cubro de gloria también, porque puede ser un éxito. Y entonces, pues dijo, pues venga, vale, vamos allá. Y firmó unas capitulaciones con Magallanes y con Faleiro en Valladolid el 22 de marzo de 1518. De acuerdo con esas capitulaciones, les dio el mando de 5 barcos. Ahí los tienen: Trinidad, Victoria, Concepción, Santiago y San Antonio. Unos 239 hombres en total. Además los nombraba gobernadores adelantados de las tierras que pudieran descubrir, y una serie de prebendas y una serie de dinero y todas estas cosas que no vamos a entrar, porque es muy lioso. Luego empezaron en las preparaciones en Sevilla, entre Magallanes y Faleiro empezaron a aparecer roces. Magallanes, como digo, era un tío brusco, un tío difícil. Y Faleiro no estaba acostumbrado a pelear con la gente, a luchar con la gente. Además, parece que le patinaba un poco el embrague. De hecho, terminó loco. A la larga terminó loco. Pero Magallanes se lo quitó de encima. Y a rey Carlos I le vino bien, porque hasta entonces el mando portugués iba a tener 2 personas, Magallanes y Faleiro. No le gustaba al rey. El rey quería que hubiera un mando español, un mando portugués y un mando español. Entonces nombró un mando español, Juan de Cartagena, como persona conjunta de Magallanes, al mismo nivel. Aunque mandara Magallanes, pero los 2 iban juntos, los 2 tenían que compartir toda la información y decisiones. Parece que Juan de Cartagena era hijo del obispo Fonseca. Y Juan de Cartagena, al mismo tiempo, pues fue el comandante, el capitán de la San Antonio, que era el barco más grande. En la Victoria iban 45 hombres, como ven aquí. Total, 239. Como maestre de la Concepción, maestre era como en barcos de guerra el segundo, o en la mercante el primer oficial, el que lleva la administración de los mantenimientos de la marinería y tal, y un tal Juan Sebastián Elcano, nacido en Guetaria hacia 1476. Era un marino muy experimentado. Había practicado desde niñez y juventud la pesca, el comercio, el contrabando, había sido armador de algún barco, lo había puesto a la disposición de la corona, no le habían pagado y había tenido algunos problemas. Y él se apuntó de maestre en la Concepción. Y salió, la expedición salió adelante. Salió de Sevilla el día de agosto de 1519, se fueron a Sanlúcar y ahí se tiraron más de un mes. Porque los portugueses ahora hicieron todo lo posible, están haciendo todo lo posible para que Magallanes no se saliera con la suya. El rey Manuel I, que se lo había quitado encima, ahora le pesaba y le ofreció el dinero, le ofreció tal. A Carlos I le influyó por cuestiones de casamientos y demás, estuvo dando la lata e incluso estuvo pues perseguido a muerte Magallanes, y desplegaron fuerzas por ahí los portugueses para interceptar a la escuadra, de modo que tuvo que esperar hasta el 20 de septiembre para ver el horizonte claro, y entonces salió zumbando. Se fue a Tenerife, allí llegaron al 26, allí hicieron algunos aprovisionamientos, le dijeron, ojo, que andan por ahí buscándos. Entonces Magallanes siguió hacia el sur, por Cabo Verde, Sierra Leona, por ahí por el sur, bordeando África, y luego cayó ya hacia América. El ir hacia el sur, en vez de ir directamente hacia América, a Juan de Cartagena, que era persona conjunta y que no le había dicho nada, le sentó muy mal. Y se lo dijo, oye, que somos personas conjuntas, que tú me tienes que decir a mí y tal. Y Magallanes, que era como era, le dijo, oye, mira, tú me sigues aguas y déjate de historias, tú manda tu barco y no me des la lata. Entonces se produjeron jaleos, hubo discusiones a bordo, y entonces Magallanes le quitó el mando a Juan de Cartagena y lo mandó a prender. Ya empezaron los problemas. La escuadra siguió, recaló en San Agustín, que es el cabo más saliente de América, se fue a Río de Janeiro, paró en Río de Janeiro y estuvieron 15 días ahí y lo pasaron de maravilla con los portugueses. No vamos a entrar en detalles. Luego se fueron hasta el Río de la Plata y ahí entraron lo que es Río de la Plata, ahora vieron una ensenada y ahí se metió Magallanes a ver si era esa la entrada que andaba buscando. Por eso digo yo que no sabía el tío muy bien por dónde se andaba, pero el tío dale que te pego. Ahí se metió en el Río de la Plata y ahí vio que eso era agua dulce al final, la desembocadura de un par de ríos. De hecho era lo que llamaban el mar de Solís entonces, porque ya había estado explorándolo hacía poco Solís, que Solís precisamente ahí murió en una comida con los aborígenes. Él fue el plato principal, pero se lo comieron los caníbales allí. Entonces salieron de allí y se fue más al sur y entró en San Julián, en la Patagonia Argentina, donde entró el 31 de marzo de 1520. Empezaba el invierno austral y ahí se metieron a pasar el invierno, pasando más frío que un perro de un ciego.
Pacífico. Y ahí empezaron jaleos también, porque la gente se moría de frío. Ahí había pocos víveres. Le decían, vámonos más al norte, vamos a buscar mejores temperaturas. Otros decían, vamos a España a decirles lo que hay, ya sabemos hasta aquí llegar. El tío empeñado en quedarse allí y no dar más explicaciones. Tanto fue así que los capitanes se enfadaron y hubo 3 que se levantaron y tomaron 3 barcos. Hubo una revuelta de cuidado. Pero Magallanes, que por otra parte era un tío espabilado y rápido de reflejos, se hizo dueño de la situación y la cuestión es que 3 de los capitanes murieron. Luis de Mendoza fue acuchillado en su propio barco. Gaspar de Quesada cogido prisionero y decapitado por su propio criado por orden de Magallanes. Y Juan de Cartagena, como lo había nombrado el rey, no lo quería matar por aquello del que dirán, y entonces lo dejó con un cura que también se había unido a la sonada aquella y los dejó en tierra con un jarro de vino y un poco de galleta y nunca más se supo. Había otros 40 implicados, entre ellos Elcano, pero claro, no podía matar o quitarles, cortarles una mano, cortarles un pie, que era lo que se hacía en aquellos tiempos, porque entonces de los 239, sé que si se carga a 40 y tantos, pues los barcos se quedan un poco tal. Entonces les dijo, bueno, les perdonó, pero los hizo trabajar duro. La cuestión es que mientras estaba allí mandó a la pequeña Santiago, que era la nao más pequeñita, más que nao, eso debe ser un patacho, una carabela o algo así, la mandó más al sur, ella sola, muy buena marinera, a ver si encontraba el paso, porque allí no encontraban ese paso. Y la nao Santiago tuvo la desgracia que el 3 de mayo de 1520 la agarró un julepe de cuidado cerca de la costa, le tiró contra las piedras y naufragó. Estuvieron 2 meses recogiendo todo lo que llevaba al barco, porque claro, allí no tenía más subsistencias de las que de bordo, que era pedregales y un desierto, allí no vivía nadie. Y ahí se perdió y ya quedaban 4 barcos. Con los 4 barcos, San Antonio, Trinidad, Victoria y Concepción, en cuanto pasó ya lo duro del invierno, empezaron a navegar más al sur, hasta que el 21 de octubre de 1520 encontraron otra entrada de agua. Dijeron, vamos a ver si esta es la de verdad. Y como era el día de no sé qué, pues le llamaron el Cabo de las 11.000 Vírgenes, porque ahí cuando se descubría algo en un día de San Onofre, pues aquí se llamaba San Onofre, por ejemplo, ¿no? Era la costumbre de entonces. Se metieron ahí, empezaron a explorar ese estrecho. Ahí le pilló el día de Todos los Santos y por eso le llamaron el Estrecho de Todos los Santos. Es lo que hoy llamamos el Estrecho de Magallanes. Cuando estaban metidos en el estrecho bastante al fondo, una noche, con premeditación y alevosía, la San Antonio, que era el barco más grande, puso la popa y salió zumbando en dirección contraria y se volvió a España, contando mentiras o verdades a medias, que son más que mentiras. Se quedaron solamente 3 barcos con Magallanes, Trinidad, Victoria y Concepción. Continuaron explorando la zona aquella con los botes, gente subiéndose a las rocas, mirando a ver, porque allí aquello es un laberinto, hasta que por fin encontraron ahí la salida el 27 de noviembre de 1520, al Mar del Sur. Lo encontraron tan tranquilo aquello que Magallanes le llamó Océano Pacífico. Si llega a estar en otro momento, se iba a enterar que eso del Pacífico nada, porque aquello, cuando se organizan allí unas buenas ensaladas, es intratable. Pero en fin, Pacífico y Pacífico le quedó, aunque España siempre le llamó Mar del Sur durante mucho tiempo. En el Pacífico navegaron hacia el norte, bordeando Chile, más o menos el actual Chile, porque entonces nada. Y luego se metieron hacia el oeste buscando las Molucas, porque sabían que estaban en el Ecuador y creían que estaba muy cerca. Por eso no hicieron víveres ni nada. Y es a lo que yo les decía antes. Cuando llegó Colón aquí, se creyó que esto ya era Catay, Zipango y las Islas Molucas o las Islas de las Especies. Cuando se asomó por aquí en Balboa, miró para el sur, vio un mar mirando al sur, por eso le llamamos Mar del Sur, porque el Océano Pacífico va del norte al sur, de polo a polo. Pues creyeron que eso debía ser una legua de agua y que muy cerca, hacia el oeste, debían de estar las Molucas, porque entonces se creían, había un error geográfico, la geografía que teníamos era la de Ptolomeo. Si luego en el coloquio quieren, les lo cuento, ahora no podemos perder el tiempo, pero consideramos que la Tierra era un 25% más pequeña de lo que es en cuanto al círculo máximo. Ese 25% que no se tenía en cuenta era exactamente el Pacífico, o sea que el Pacífico no existía en sus mapas. Ellos ahí tenían que estar las Molucas, empezaron a navegar, y Dios mío, ¿esto qué pasa aquí? Empezaron a pasar hambre, a pasar sed y a tener esa enfermedad terrible de los navegantes cuando llevan mucho tiempo sin comer alimentos frescos, sobre todo vegetales y demás, del escorbuto. Una enfermedad que desconocían, pero claro, ellos se creyeron que debían de estar allí cerca y allí no aparecía nada. El escorbuto es una enfermedad que se produce por falta de vitamina C
cuando se toman alimentos secos, no se toman alimentos frescos y se toma sobre todo lo que había, que era un alimento básico de galleta o bizcocho. Esto era un pan sin levadura, deshidratado como poco y seco, sin miga, duro como una piedra, no se podía morder. Duraba 2 años y no se lo comían las ratas antes. Y no se podía morder porque era como morder una losa. Entonces se rompía a martillazos, se echaba en un cuenco con vino o con agua y chupaba aquello la humedad. Entonces era una mazamorra suave, pero le faltaba la vitamina C, ácido ascórbico, que es el que nos da fortaleza para que las arterias y las venas no revienten con la presión de la sangre. Entonces, pues claro, ¿qué pasaba? El que tenía escorbuto, y además lo cuenta por ahí, lo contaban ellos sin saber lo que era, se hinchaban las encías, los dientes quedaban escondidos, luego se caían, la lengua se hinchaba, aparecían heridas por todo, hematomas y hemorragias internas y la muerte. La dieta era, por eso, por tomar productos secos, se podía curar, y este señor que pongo ahí lo descubrió sin saber por qué, el doctor Ring, a mediados del siglo XVIII, fíjense, tomando naranjas y limones, porque claro, los cítricos son productos que tienen mucha vitamina C. Entonces naranja, limones, niños, y entonces fue el remedio, pero no sabían por qué. Se descubrió a principios del siglo XX, o sea, a la vuelta de la esquina, que el escorbuto no era una enfermedad infecciosa como era el cólera, el sarampión o el tifus, no. Fue en el siglo XX cuando se dieron que faltaba, que era por falta de una vitamina C, de una vitamina. En el siglo XIX los barcos, la Numancia y todo esto que estuvieron en el combate del Pacífico y todo eso, tuvieron montones de muertos de escorbuto, siglos después. Yo quería traer aquí una foto para que vieran cómo es, pero las fotos que hay en internet son horrorosas, o sea que mejor no me creen y ya está. De esto, Pigafetta, que era un cronista que iba con Magallanes, sin llamarle, porque no sabía, teníamos una enfermedad que tal, también se lo puedo luego leer si quieren, pero lo describe perfecto, y era escorbuto, y dice lo que les pasaba. Y además aprovecha para decir que, claro, tenían tanta hambre que pagaban hasta medio ducado por una rata y comían cuero, y el cuero que cubría los palos, serrín o lo que fuera, no tenían para comer. De hecho murieron mucha gente de escorbuto. Bien, aquello fue una aventura terrible, por lo que digo, del error geográfico, y que no consideraban que el Pacífico fuera tan inmenso. Es el mayor océano del mundo. Finalmente, después de pasar por unas islas que tenían tiburones, una y la otra no tenía nada, y le llamaron las Infortunadas, pasaron por otras, Marianas, fueron allí, pero allí había unos indios que les robaban hasta el aliento, entraban a bordo, cogían lo que querían, saltaban en sus barcos y se salían corriendo. Por eso le pusieron los ladrones. Ahora se llama las Marianas. Es donde está Guam y todo esto. Entonces ahí hicieron algo de virus, pero se fueron corriendo a otras que le llaman San Lázaro, a donde llegaron el 16 de marzo de 1521. Esas, después Villalobos, otro que anduvo por ahí, fue el que le dio el nombre en 1542, después de Filipinas, el nombre en recuerdo de Felipe, pero eso de Filipinas quedó Filipinas, que es como se llaman ahora. Y ahí llegaron la Trinidad, Victoria y Concepción, y el 7 de abril llegaron a Cebú, ahí abajo. Lo ven ahí. Ahí pararon y ahí hicieron muy buenas migas con todo el mundo. Ahí está Jumabón, que era el cacique o el mandamás o el reyezuelo de allí, y allí pues se hicieron bien, se llevaron muy bien con toda la gente por allí. Estaba encantado Magallanes porque no había especias, pero había otras cosas, y pudieron comer bien, beber bien y tal, y curar a los que estaban enfermos. Y además estaba encantado porque esto convertía a todos al cristianismo. Lo cuentan los cronistas. A lo mejor en un día bautizaba 800, terrible. Y claro, ellos decían, bueno, si este tío me bautiza y luego tengo aquí, a ellos les importaba un pimiento. Pero él no se daba cuenta de eso. La cuestión es que bautizó a muchos y tal. Y al mismo tiempo lo que hacía Magallanes es que a todos los otros reyezuelos, todos los jefes de todas las tribus de por allí, a través de Jumabón, con vasallaje a Jumabón, todos juraban vasallaje al rey de España. Con eso Magallanes hacía como una provincia allí para España, y estaba encantado con eso. En el jolgorio del momento, la esposa de Jumabón, que la bautizó Juana, pues vio que Magallanes tenía un muñequito pequeñito. Era una estatua, una imagen pequeña del niño Jesús muy bonita, y le gustó, y entonces Magallanes se la regaló. Esta estatua esta imagen fue la que Legazpi, en 1565, años después, cuando llegó allí con una expedición para colonizar las Filipinas, uno de esos hombres la encontró en su casa. Estaba en una caja allí, que debían de haberla tratado como un ídolo más. Y es hoy el Santo Niño de Cebú, que aparece en un sello que hizo España. Filipinas hizo otro común. Es el patrón de Filipinas. Hoy está allí en una iglesia y se le venera, y está en una urna cristal antibala y tal. Bien, en esto del buen rollito que había, siempre hay alguien que estropea el concierto.
Y allí había un reyezuelo, un cacique cerca de Cebú, en Mactán, que se llamaba Lapu Lapu, y que él dijo que eso del vasallaje, eso del cristianismo, que no vinieran con milongas, que era eso tal. Y era el único que se rebeló, y eso le sentó muy mal a Magallanes, y decidió atacarlo, en contra de lo ordenado por Carlos I, que Carlos I había dicho que no se metieran jaleos que pudieran poner en peligro la expedición, y sus capitanes también. Pero él, terco como era, el 27 de abril de 1521 se fue a atacar a Magallanes a Mactán. Allí llegó por la mañana de madrugada con 50 hombres en 3 chalupas con cañones. Era marea baja, entonces las lanchas se tuvieron que quedar lejos con 11 hombres, cañones fuera de distancia, o sea que no hicieron nada, y con los 49 restantes se echó a andar por el agua con la gente armada y con corazas y todo eso, con el agua hasta la cintura o medio muslo, y enfrente se encontraron, y según las crónicas decía que enfrente había entre 1.000 y 4.000, yo creo que se pasaron un poco, pero de luego había una jartá, como quien dice, de indios con muy mala uva esperándolos, porque decían a mí me van a echar estos de mi tierra. Les quemó algunas casas, lo cual enfadó más a los indios, y entonces atracaron con machetes y sobre todo cañas, lanzas y flechas que eran cañas, y con palos y con piedras y con todo. Claro, las flechas y eso las rebotaba en las corazas, ¿no? Pero cuando se dieron cuenta que hiriéndole en una pierna en algún sitio que no llevaban lata, pues decía, ahí cae como cualquier hijo de vecino. Ahí se cebaron, y sobre todo fueron contra uno que llevaba una armadura muy bonita, que era Magallanes. Cayó Magallanes, murieron otros 11. Ellos se cebaron en Magallanes, lo mataron, remataron, lo cogieron y se lo llevaron corriendo con las armas, un tributo, se largaron todos. Y los españoles, que quedaron muchos heridos y tal, en cuanto pudieron se fueron con las lanchas y se volvieron a Cebú. Y ahí se acabó Magallanes. Adiós muy buenas por no conseguir, por su terquedad. La expedición la empezó a mandar entonces un tal Barbosa, que como no tengo fotografía, pues pongo su firma. Era un tío muy espabilado, había escrito libros, portugués y demás. Y se fueron corriendo a Cebú, donde estaban los 3 barcos. Allí prepararon los barcos para irse. Entonces Humabón los invitó a despedirse de ellos, a un banquete para aprovechar y darles unos regalos para el rey de España. Pero a Humabón antes había ido Lapu Lapu a verlo y le dijo, ¿ves lo que hacemos nosotros? Tú aquí has comido en la mano de estos extranjeros que nos están aquí tomando nuestras tierras, así que o te pones contra ellos o te vas a enterar de lo que vale un peine. Además, Enrique de Malaca, que era el esclavo de Magallanes, que lo quería mucho, había sido herido, y Barbosa lo había tratado literalmente a patadas. Entonces estaba muy resentido y también desembarcó y le fue con chivatazos a Humabón, que los españoles eran esto y lo otro. Algunas cosas seguro que eran verdad, claro. La cuestión es que Humabón los invitó a unos 50, fueron a 30 por ahí, a un banquete, entre ellos los capitanes de todos los barcos. Y cuando estaban allí pegándose el gran banquete, apareció por detrás y con machetes y eso los masacró. No se sabe si murieron todos, porque luego posteriormente hubo noticias de que algunos habían sido vendidos como esclavos a los chinos. Pero la cuestión es que el resto salió corriendo de allí sin saber, pero vamos, sin mirar para atrás. Los 3 barcos, Trinidad, Concepción y Vitoria, salieron zumbando de Cebú y a buscar las islas de las especies, que era lo que estaba buscando, las Molucas. Ahí mandaba, la Concepción la mandaba Juan Sebastián Elcano. Pero la Concepción estaba muy mal, ya es muy vieja, tenía la broma, que es un molusco que come la madera, y además se había muerto mucha gente, entre unas cosas y otras había mermado aquello. Entonces no había gente para todo, decidieron pasar todos los otros barcos y quemar la Concepción. Quedaban 2 barcos, la Victoria y la Trinidad. El nuevo jefe de la expedición era un piloto portugués, Carballo. Pero este Carballo se dedicó con los 2 barcos a andar entre las islas sin mucho empeño en buscar las Molucas y pirateando. Cogía a gente, les decía que por el rescate le tenían que pagar, se quedaba con lo que le pagaban, oro, piedras preciosas. Aquello no le gustó a los otros y sin hacer un jaleo, sin nada de nada, se reunieron y dijeron, oye, este tío no vale, así que lo echamos. Y le dijeron, oye, tú no sirves para mandar esto, vuelve a ser piloto. Y entonces Espinosa pasó a mandar la escuadra, que él era alguacil, no era marino, pero tenía buenos pilotos, fue también comandante o capitán de la Trinidad, y Elcano mandó la Victoria y ya no dejó el mando hasta el final. El verdadero marino era Elcano, pero entre los 2 anduvieron buscando entre las islas, preguntando aquí, preguntando allá, cogiendo prácticos, a ver dónde estaban las Molucas, y por fin
El día 8 de noviembre de 1522 llegaron a Tidore, en las Molucas, que era el objetivo de su viaje, era donde había las especias, era una de las islas más ricas. En Tidore, al lado, estaba Ternate. Ternate era de los portugueses, que estaban amenazándolos. En Ternate era donde había estado Fernando Serrano, el que era amigo aquel que le había escrito a Magallanes, que ya había muerto ahí por unos problemas que habían tenido. En Tidore, los españoles hicieron muy buenas migas con el rey de allí, que se llamaba Almanzor. Era un tío espabilado, aquello se había bien organizado, había unos sistemas de pesas y medidas y tal, y compraron un montón de especias, sobre todo clavo. Era lo más grande, importante. Y llenaron los dos barcos a tope. Y como estaban los portugueses por allí cerca, pues el 18 de diciembre de 1521 los dos barcos españoles salieron a la mar. Pero al poco tiempo la Trinidad demostró tener una vía de agua, nada más salir, empezó a entrar agua y no se veía por dónde. Volvieron a puerto, vieron que no se sabía por dónde, había que descargar el barco, había que buscarle la vía de agua, y entonces los dos barcos decidieron separarse. La Victoria regresar por el Pacífico y la Trinidad la Victoria regresar por el Índico, por la zona de influencia portuguesa, y la Trinidad reparar e ir por el Pacífico. E intercambiaron cartas escritas a las familias, y el primero que llegue manda las cartas y tal. Vamos a dejar a la Victoria navegando, porque ya salió a navegar por el Índico. Vamos a ver qué le pasó a la Trinidad. Reparó, vació todo, luego volvió a cargar, dejó muchas especies en tierra en un almacén con algunos hombres, porque si no el barco podía hundirse, pero le habían cargado demasiado. Y salió de nuevo con 54 hombres, dejando unos cuantos en un almacén. Empezó a cruzar el Pacífico, navegando hacia Levante para ir a América y al norte. Venga al norte, venga a Levante, buscando, pero los vientos que encontraron siempre fueron contrarios. De modo que fue terrible. El escorbuto hizo verdadera mella en ellos. Y entonces decidieron regresar a las Molucas. Habían salido con 54 hombres y regresaron solo con 17. Cuando llegaron a las Molucas pidieron auxilio a los portugueses, porque allí no había nadie. Había un tal de Brito que estaba buscando a los españoles para cargárselos, por orden de Portugal, había ido por allí. Y lo que hizo fue que cogió prisioneros a los 17 hombres que llevaban ahí, más los que estaban en el almacén, los sometieron a trabajos forzados, los sometieron a no sé qué, la Trinidad se rompió contra las piedras, y al final de todos aquellos hombres, solamente por intercesión de Carlos I, llegaron a España en 1527 4. Espinosa, que era el capitán, Mafra y Pancaldo, que eran dos pilotos, y un marinero que llaman el Sordo. Por eso digo yo que ya les dije antes que Portugal habían intentado cargarse a Magallanes, le habían ofrecido dinero, querían que se fuera allí, que no saliera en eso, forzaron a Carlos I que no hiciera la expedición, y aquí ya ven cómo se portaron. Ahora me dicen aquí, y dice por ahí, que esto fue una aventura conjunta, una expedición conjunta hispano-portuguesa. Hay que estar tonto. Pero es lo que se dice políticamente, lo siento, pero esto es lo que pasó. Si esto es conjunto, aquí lo que querían era cargárselo. Bien, eso fue el resultado. Vamos con la Trinidad. La Trinidad salió de nuevo a la mar, la Victoria. La Victoria salió de nuevo a la mar, cuando dejó a la Trinidad allí reparando, el 21 de diciembre de 1521, para regresar por el Índico. Salió con 60 hombres, 47 españoles, europeos, porque algunos eran de Italia, de los Países Bajos y tal, pero llamemos españoles, y 13 indios. Empezó a navegar por las islas, siempre hacia Levante, hacia Poniente, hacia el oeste, hasta que dejó Timor por la popa. Al dejar Timor por la popa, entraba de lleno en el Índico. Y en el Índico lo que hizo Elcano es coger una derrota muy al sur para no cruzarse con los portugueses, porque los portugueses, eso era tierra de ellos, y si cruzan con los portugueses ahí, que iban con unos cuantos hombres y un barco ya un poco cascajo, pues se los cargan. Los portugueses lo que pasa es que solían hacer una navegación de cabotaje, de cabo a cabo, iban navegando, doblando el Cabo de Buena Esperanza, y luego iban así, por aquí, de tierra a tierra, pum, 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 y por ahí llegaban así. Entonces, por aquí sabían que no había nadie, de hecho no había nadie. Por aquí hicieron una derrota errática, porque pasar el Cabo de Buena Esperanza es terrible. De hecho, le llamaban el Cabo de las Tormentas, y el rey de Portugal le cambió el nombre por el de Buena Esperanza, porque eso de las tormentas no sonaba bien, era por cuestión de marketing. Pero eran unas tormentas inmensas y unos enormes remolinos, y ahí estuvo mucho tiempo y no salía de ahí el barco, hasta que logró doblar el cabo en abril de 1522. Sin hacer provisiones, porque no podía, y subió todo por el Atlántico ya sin nada para comer. Entonces empezó a
morirse gente. Decidieron, en común acuerdo, acercarse a las islas de Cabo Verde, portuguesas, contarles una milonga, que venían de América, que se les había roto un palo, que el resto de la escuadra había seguido para España y que ellos se habían quedado por ahí y tal. Y entonces los portugueses se lo creyeron 2 veces, mandaron la lancha, volvió con víveres, pero la tercera vez que mandaron la lancha los portugueses se dieron cuenta que les estaban tomando de broma y prendieron a los hombres de la lancha, que eran 13. Intentaron prender a la Victoria. El Cano se dio cuenta, salió corriendo, se fue hacia Poniente y buscó los vientos, que era la navegación normal para regresar a la península, porque costeando eran vientos contrarios. Fue por aquí, subió hacia el norte hasta que encontró los alíseos de popa, metió hacia el sureste, hacia San Vicente, y ya prácticamente estaba en casa. Llegó a Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522 y 2 días después llegó a Sevilla. Llegaban 21 hombres, 18 españoles y 3 indios. Lo primero que hicieron fue ir a las 2 iglesias a donde habían ido antes de salir para dar gracias por el viaje que habían hecho. Habían hecho un recorrido de 60.700 kilómetros o 33.000 millas en 3 años y regresaban cargados de especias. Llegaron a Sevilla. Sevilla era un emporio de cuidado. Allí estaban todos los prestamistas, todos los banqueros, todos los negociantes. Aquello era una ciudad la monda. Y ahí se organizó la venta de las especias y demás. Y la venta de las especias se efectuó en Amberes. Aquí esto es una placa que está en Sanlúcar con los nombres de los 21 españoles y demás. Dicho esto, y antes de seguir adelante, vamos a ver quiénes fueron los que llegaron con los barcos, con el barco. Los 18 españoles, para dar un poco del barco y ver lo que tenían que hacer. Uno era Juan Sebastián Elcano, era el capitán, bueno, era el que mandaba en el barco, el que decía por dónde se iba y demás, vale. Otro era Miguel de Rodas, era el maestre. Maestre era el encargado de, como ya dije antes, de administrar la marinería, hacer los mantenimientos del barco, llevar todas esas cosas, que es lo que hacen ahora. Las cosas han cambiado, los barcos, ha cambiado la tecnología, pero en el fondo muchas cosas siguen igual que hace siglos. Francisco Albo, el piloto, pues nada, y el piloto también, el que llevaba el astrolabio, el cuadrante, para bajar las estrellas y para hacer los cálculos demás, las situaciones, calcular la altura de la polar, ver la latitud y tal. Y además llevaba la piedra de cebar, que era para darle a la aguja magnética y que no se perdiera el magnetismo, porque entonces sí que estaban listos. Iba Juan de Acurio, que era el contramaestre, era el encargado de todo el velamen y todo el ejercicio y demás, y además el encargado de que el fogón, cuando se hacía comida caliente a bordo, si lo permitía el tiempo, estuviera apagado antes de la puesta del sol. Hernando de Bustamante, el condestable, para las culebrinas, las lombardas y para los armamentos y para los marineros que los usaban. Hernando Bustamante Barbero, este era el médico sangrador, hacía lo que podía con alguna medicina, además, para la medicina precaria de aquellos tiempos, y hacía lo que hacía sobre todo es extraer cosas extrañas del cuerpo, balas, puntas de flechas o astillas terribles en un barco de madera. Y si alguien tenía un brazo, una pierna así muy mal por un accidente, pues se lo cortaba y punto. Martín de Lucívides era un alguacil, que era así como un policía. Antonio Lombardo Pigafetta era el cronista que les hablé antes, un tío que iba escribiendo, un tío italiano, además espabilado, que escribió una historia de esto que no es historia, a veces cuenta cosas que no son verdad, pero vale la pena leerlo y yo lo recomiendo, está en internet, se puede bajar, y el que quiera saber lo que pasaron ahí, él lo cuenta. 6 marineros que hacían lo que podían porque necesitaban más, era para mover los aparejos, los cañones y para limpiar el barco, reparar y tal. Iban también 3 grumetes. Los grumetes eran aprendices de marineros, chicos de 16 a 20 años. Iban en todos los barcos, durante siglos. Estos grumetes además tenían una misión con otros que hablaré ahora, que son los pajes, de darle la vuelta a las ampolletas, a los relojes de arena, porque eran los únicos relojes que había entonces, porque aunque las torres y por ahí había relojes mecánicos, en un barco metías un reloj de ese y duraba 30 segundos, ¿no? Entonces ellos tenían estos relojes, daba la vuelta, iban apuntando e iban llevando las horas así. Y de vez en cuando cantaban alguna salmodia y tal, porque estos barcos no es como un cuco, no salía un cuco, ni una campana, nada. Se decía que, como recuerdo, un molino harinero, cuando cae la arena de arriba abajo, decían que molían las horas, que las molía. Por eso cuando cantaban alguna salmodia, al cambio de hora, decía el de turno, buena es la que va, mejor es la que viene, una es pasada y en otra muele. Bien, había pajes también, regresó uno solo. Los pajes eran niños de 10 o 12 años hasta 16, aprendices de grumetes, y además eran criados pues del capitán, del médico, del cura si iba, que también había curas, ¿no? Pasa que aquí no los pongo porque murieron, los mataron, murieron.
y además venían 3 indios de los 13 que habían quedado. Aquí pongo una salmodia muy bonita que era la que cantaban al alba, cuando salía el sol, ¿no? Bendita sea la luz y la Santa Veracruz y el Señor de la verdad y la Santa Trinidad. Bendito sea el alba y el Señor que nos la manda. Todo está a gritos, ¿no? Bendito sea el día y el Señor que nos lo envía. Bien. Cuando llegaron al Cano le dieron una pensión, Carlos I, pensión anual de 500 ducados, estupendo, maravilloso. No cobró nunca un céntimo. Esto está muy bien y tal. Él murió después con Loaiza al poco tiempo, pocos años después, en otra expedición. Su madre estuvo pleiteando, incluso Carlos I le dio la razón. Nunca cobró. Él cobró los sueldos y eso sí, pero los 500 ducados mensuales, nada, anuales, perdón, nada. Le dieron un título de hidalgo, eso sí, pero el papel lo aguanta todo y total, se da el título, pues listo. Y le dieron también un escudo de armas y tal, con una leyenda que dice primus circundidissime, el primero que me dio la vuelta al mundo. ¿Cuánto costó la expedición? Pues la expedición, esto está en la casa de contratación, hoy Archivo de Illes en Sevilla, y Navarrete y todos estos historiadores lo cuentan, y las cifras son estas. En total costó más de 8.300.000 maravedís. De estos el rey Carlos I, con prestamistas y con banqueros y tal, puso casi 6,5 millones. Y otros, Cristóbal de Haro, otro financiero que había venido también rebotado de Portugal, o sea, Magallanes, Faleiro y Haro vinieron rebotados de Portugal. Pues este puso casi 2 millones. Bien, eso fue lo que costó. Costó toda la expedición, toda. Los barcos, comprarlos, esta victoria costó 300.000 maravedís, por ejemplo. Está todo escrito, y todos los víveres, todo. Y ahora, ¿qué pasó con las especias? La nau trajo, en clavo solo trajo 524 quintales. El quintal son 45 kilos. Pero trajo también otras especies. Vino a tope. Estas fueron vendidas en la bolsa de Amberes, que era la bolsa que estaba activa entonces. Haro se encargó de eso. Y el precio de venta fue 8.750.000 maravedís. Si el coste de la expedición fueron 8.300.000 y pico, ganaron 4 millones y pico de maravedís. O sea, que tuvieron una ganancia después de pagar todo y después de todas las desfeitas que me dicen por mi tierra que tuvieron, porque fue un desastre. Bueno, pues ganaron, no es que fuera mucho, porque como digo, la nau Victoria solamente costó 300.000, pero bueno, menos da una piedra, ¿no? Y esta fue la gran aventura, señoras y señores, que yo les venía a contar aquí. Los barcos salieron de Sanlúcar de Barrameda en 519, recorrieron todo el Atlántico, el estrecho de Magallanes, todo el Pacífico, llegaron a Filipinas, pasaron por las Islas de las Especias, doblaron el Cabo de Buena Esperanza, salieron corriendo de Cabo Verde y regresaron a Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1522. 3 años. 3 años en los que a Magallanes le cupo el honor de haber descubierto el estrecho de su nombre y haber pasado el Pacífico, que no se creían que existía aquel mar, y él lo pasó, y llegar a las Filipinas. El Cano llegó a las Molucas y tuvo el mérito de, saltándose a la torera a las órdenes y no meterse por zonas de portugueses, meterse por el Índico, llegar a España con el barco cargado de especies y dar la vuelta al mundo y contarlo, porque si no llega a aparecer el Cano por España, hoy no estaría yo aquí hablándoles lo que les estoy hablando. La historia hubiera sido diferente. Y eso fue lo que pasó. ¿Qué pasó con la Victoria? El precio de compra fueron 300.000 maravedís. Dicen que estuvo un poco tiempo pues, como museo en las Atarazanas de Sevilla, pero la cuestión es que al poco tiempo la restauraron, hubo que repararla y tal. Se vendió en 106.247 maravedís y se dedicó como barco mercante. Hizo un viaje y medio redondo a Santo Domingo, redondo es ida y vuelta. Fue a Santo Domingo, volvió Santo Domingo y a la vuelta, adiós muy buenas. Desapareció, nunca más se supo. La debieron de coger el típico julepe de por allí, estos que nos tienen tan acostumbrados ahora en el Caribe, y adiós muy buenas. Santo Domingo, saben, está allí en el Caribe, la antigua española. El barco y sus protagonistas son recordados en monumentos, en sellos de correos, en décimos de lotería, en cupones de ciegos, en libros, en revistas y tal. Aquí pongo una estatua del Cano en Guetaria, un monumento dedicado a Mactán, al sitio donde murió Magallanes. Hay reconstituciones de la Victoria, esta es en Punta Arenas, en Chile. Hay otra también en San Julián, allí en Argentina, donde tuvieron el problema. Esta es la de la Expo de Sevilla, aquella que cuando la estaban votando, no sé si se acuerdan ustedes, Pablo del 90, sí, y luego si quieren les cuento por qué, porque me lo explicaron después de dar una cosa, me lo explicó un ingeniero naval que había estado allí, y luego fue la que anda por ahí por Japón y demás.
Bien, y como digo, esta fue la mayor aventura del hombre, que no se le da la importancia que se le da, porque si esto hubieran sido ingleses estaríamos ahora aquí, pero vamos, echando cohetes y nada. Un barco de poco más que una lancha, 3 años, dando la vuelta al mundo. Es impresionante, es algo que yo soy marino, sé lo que es coger temporales, sé lo que es pasar las negras. Estos rompieron las velas, como decía Pigafetta, el cronista, porque el barco calaba más de popa e iba en las piedras dando culadas y tenía que echarse a tierra, a carenar, a reparar, rifándose la vela. Rompieron un palo al pasar el Cabo de Buena Esperanza y llegó a los 3 años. Hoy la comparan con otra aventura que, si esta fue hace 500 años, la otra gran aventura del hombre ya no fue en la superficie de la Tierra, fue en el espacio exterior, y fue hace 50 años, el viaje del Apolo 11 a la Luna y con su regreso. Son los 2 grandes viajes. Y esta es la gran aventura que quería contarles. Una aventura que, cuando yo tengo que hablar de eso, tengo que decir siempre lo mismo. Llegaron pocos hombres, pero eran duros, eran hombres de hierro, y lo hicieron en un pequeño barco, pero muy duro, pequeño barco de madera y vela. Señoras y señores, muchas gracias por la atención prestada. Eso es todo. Si alguien tiene una pregunta, pues... Buenas noches. ¿Qué hay? En primer lugar, darte las gracias por la conferencia, que me ha gustado mucho. En segundo lugar, decirte que te sigo por la revista General de Marina, que Vicente me ha dicho que escribes todo siempre, que tienes una página de filatelia. Sí, tengo una sección mensual de filatelia. Y artículos de fondo que esos son encargos siempre, son encargos. Eso es lo segundo. Y lo tercero, pues me has dejado intrigado con los botes sevillanos de arqueo. Porque yo sé que el arqueo es el error a manga por puntal, coeficiente de afinamiento, partido por 3 cuartos. Pero claro, eso no lo conocía. Sí, vamos a ver, mira. Por favor de contármelo. Eran unas medidas convencionales y las tengo aquí. El tonel vizcaíno eran 2 pipas de agua o vino. Cada una era un tonel. Le llamaban tonel así, a 2 pipas de agua, que de ahí de tonel viene lo de tonelada, y le llaman arqueo porque eran las pipas que cabían. Pero la pipa no es un cajón, la pipa hay que tener en cuenta el aro, es redonda, y por eso hay que tener en cuenta el arco, y por eso se llaman hoy toneladas de arqueo. Pero en cada sitio en aquellos tiempos, lo mismo que había la vara castellana, la vara no sé qué, pues había los toneles. El tonel vizcaíno hoy se sabe muy bien, en fin, las equivalencias están muy estudiadas y parece que eran 1,685 metros cúbicos. El tonel sevillano era tenía que ser una coma, 1,405 metros cúbicos. Y eso era la capacidad del barco. El tonel era el paralelepípedo circunscrito al tonel. El tonel es así, e iban puestos así, como están en las bodegas. Pero lo que ocupa no es el tonel, lo que ocupa es el paralelepípedo. Pues ese paralelepípedo era estos metros cúbicos. Y los barcos se construían teniendo en cuenta ese arqueo. Luego el desplazamiento salía el que saliera. Determinaban la eslora, determinaban la manga lo primero, lo demás, y luego pues así, metiendo barriles, y las escotillas que tenían que tener, la escotilla de carga tenía que tener la abertura suficiente para que entraran esos barriles, y las posiciones de los puntales en los barcos tenían que estar clavadas para que pudieran ponerse los barriles, o sea, todo estaba medido. Y eso era... Y era como lo contaban antes, que no tiene nada que ver con el peso ni con el desplazamiento, era el volumen de carga, porque eran barcos mercantes y lo que interesaba era que cargaran. Si ya tiene tantos toneles, pues cabe tantos. Si cabe más toneles, pues cabe más. Pero eso luego eran los cajones que pudieran meter, pero se medía así, por barril, porque además los principales contenedores, si llevaban vino, vinagre, agua o lo que fuera, eran siempre barriles acostados, y era como era redondo, y había que tener, igual que las bodegas. En la bodega no se considera solamente lo que ocupa el barril en sí, se ocupa el paralelepípedo, porque están los espacios muertos. Era eso. Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasó con el barco que desertó? Sí. ¿Cómo lo recibieron? Ya. El barco que desertó llegó en 1521 a Sevilla y hizo creer a todo el mundo pues que debieron de hundirse los demás. Él contó lo que había hecho Magallanes y por eso Magallanes estuvo proscrito. Y algunos que trajo en el barco estuvieron presos porque no estaban de acuerdo porque esto se reveló el piloto. Pero luego lo soltaron porque las cosas no estaban claras y cuando apareció por allí la Victoria, que fue una sorpresa para todo el mundo, pues lo vieron aparecer por allí y dijeron, pero ¿de dónde sale? Ya lo daban por muerto, o sea, nadie pensaba que pudiera aparecer y apareció. Pues entonces se supo todo. De todas formas, el que había cogido el barco, el piloto ese, le dieron el mando de otra escuadra y anduvo buscando el paso por el norte de América, a ver si había un paso por el norte al Pacífico, que no lo encontró. Esteban se llamaba, me parece que era Esteban. Y bueno, y eso fue lo que pasó. Pero Magallanes, luego todos dijeron lo que había hecho. Él había hecho lo de Juan de Cartagena y aquello había sido... Él metió la pata en dos cosas, sobre todo. No contarle a Juan de Cartagena, que era persona conjunta, lo que iba a hacer. No contarle a los demás lo que tenían que contarle, que de acuerdo con las capitulaciones y de acuerdo con las instrucciones del rey tenía que haberlo hecho. Y después, lo de meterse en el jaleo de Mactán, porque además, como decían algunos de los cronistas de entonces, se metió ahí por cosas que no valían la pena, porque fue una tontería. Pero... y creyéndose estos salvajes me van a hacer a mí, pues esos salvajes, si son muchos, ya puede uno ir ahí con armas de lo que sea, si se enfrenta con 40 y los rodean, pues mira, es que te matan a chinitas, o sea que... Y fue lo que le pasó. Pero la familia incluso estuvo vigilada, no la dejaban salir. Luego los hijos, tuvo 2 hijos, murieron pronto, la mujer murió pronto, luego hubo gente pleiteando para su herencia. Al parecer apareció por allí un pariente lejano, pero como no tenía dinero para pleitear, porque ya entonces, si tú querías reclamar eso había que pagar abogados, y si tenías dinero, bien, y si no tenía dinero, y a ellos los pleitos y dinero que correspondía a Magallanes o a sus descendientes, que de todas formas les correspondía un sueldo, les correspondía unas cosas, se perdieron. Y el barco después, ya lo que le pasó al barco después ya no lo sé. Le pasaría como a todos, o sea, andaría por ahí. De la Victoria sí se sabe que, porque la siguió mucha gente, porque se investigó mucho y se sabe, pero no se sabe que desapareció en el segundo viaje a Santo Domingo, a la vuelta ya, después de salir de Santo Domingo, pero no se sabe ¿no? cuándo ni cómo, y desapareció con todo el mundo, nunca apareció nadie, o sea que adiós muy bueno, como se hundieron muchos barcos. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo te quería hacer una pregunta, Marcelino, es si que no estando en conflicto bélico España y Portugal, ¿cómo se entendía que hubiese una flota portuguesa buscando Magallanes para cargárselo? Bueno, pero es que eso de los conflictos bélicos o no conflictos bélicos, entonces la cosa primero que no eran como naciones, aquello era cosa de los reyes, y yo creo que era como tribus grandes, ¿no? La cosa es que incluso a Carlos I, que se iba a casar con una portuguesa, le dijeron, oye, mira, que está mal que tú te cases aquí y nos vayas a hacer la competencia, porque ellos tenían el comercio de las Molucas, el comercio de las especies. Y Carlos I dijo, no, mira, yo mando porque me da la gana, porque vino aquí y yo lo mando ahí. Los embajadores estuvieron haciendo mucho y en aquellos tiempos era así, o sea que podía pasar cualquier cosa. De cualquier manera, luego, precisamente por cuestiones de familia y tal, pues, y porque se lo pidió el Cano, Carlos I les dio mucho la lata al rey de Portugal para que soltara los 13 de las islas de Cabo Verde, los 13 de la lancha. Y después, de los que cogieron allá, Brito los cogió allá y demás, pues, y por otra parte hay que tener en cuenta una cosa, que las Molucas luego se demostró que estaban en la zona portuguesa. Pasa que no se sabía. Pero los portugueses, ellos se empeñaban en decir que sí. Entonces, de acuerdo con Tordesillas, no podía cada uno meterse en el territorio del otro. Y Carlos I había dicho que no interfirieran en los intereses portugueses. Pero fueron a las Molucas porque Magallanes aseguraba que las Molucas era español, pero no lo era. O sea, de acuerdo con Tordesillas, por el otro lado, no lo era. Y los portugueses decían que sí,
y bueno, y entonces no había guerra, se produjeron esas escaramuzas y luego se chalaneaba y tal, y no se llegaba a guerra porque al fin y al cabo 3 o 4 hombres o 20 y más da. O sea que tampoco era, pero era así. Muy bien, pues nada. Una última cosa que igual no tiene que ver con la expedición, pero Magallanes, Colón, los navegantes del siglo XVI y del siglo XV, casi todos iban a Portugal. Portugal era una potencia mucho más avanzada que España en navegación. Sí, sí. Portugal, Enrique el Navegante creó en Sagres una gran escuela. Los portugueses llevaron la delantera. Los portugueses cogieron, primero habían firmado un acuerdo cuando se distribuyó Canarias y demás con un paralelo por Bojador. Ellos podían explorar la zona sur, y después, cuando en la guerra de sucesión del trono de Castilla de Isabel, que iba a ser Isabel la Católica contra la Beltraneja, que ganó Isabel la Católica, hubo el tratado de Toros de Guisando, que andan por ahí los toros, y hubo un tratado en la mar de Alcasovas, y ahí se trazó un meridiano en Bojador. Lo que de Bojador para abajo tenían los derechos los portugueses, de Bojador para arriba tenían derechos los españoles. Por eso Colón pues tuvo que ir de Bojador por la parte de arriba y se fue hacia el oeste, por lo de Alcasovas. Después vino lo otro de Tordesillas. Los portugueses de Sagres empezaron ahí a estudiar Enrique el Navegante mucho antes, y empezaron a ir poquito a poco, y fueron descubriendo todo el continente americano, y luego pasaron el Cabo de Buena Esperanza, Vasco de Gama llegó hasta la India, y poco a poco llevaron una delantera enorme, mucho. Tecnología daban así, igual, pero en geografía y demás, mucha. De hecho, en 1511 llegó Fernando Serrano a las Molucas. Ellos, y por eso Magallanes y Estofaleiro estuvieron estudiando todas esas cartas, estudiaron la tira, en Sagres, en Lisboa, en Oporto, en todos los sitios, todo por donde iban ellos, y se lo sabían muy bien. En aquellos momentos tuvieron la escuela de Sagres fue la mejor del mundo. Después, a la vuelta de la Victoria fue la casa de contratación. La casa de contratación la habían creado los reyes en 1503 para pues controlar todo el tráfico y el comercio que iba a las Indias, la carrera de Indias. Todo lo que iba a América y tal, todo salía de Sevilla, la casa de contratación. Ahí tenían la cartografía toda. Cuando llegaron estos de dar la vuelta al mundo y traer una información enorme que no tenían los portugueses de todo el Pacífico, ese inmenso mar, ellos tenían un padrón real que llamaban la carta, donde ponían todo, y cuando llevaban pilotos daban esto y tal. Llegó y dijo: oye, ahí os falta un cacho que son un montón de millas, debieron de echar un tabique nuevo o algo así. Y entonces la casa de contratación empezó a hacer cartografía muy buena, empezó a hacer derroteros, empezó a hacer regimientos de navegación, empezó a hacer tal. Todos los capitanes y todos los iban allá a dar información, todo el mundo tenía que dar, y entonces la casa de contratación llegó a ser la primera escuela de náutica de Europa. Le pasó por delante a Portugal, pero con diferencia. Pero son pues los altos y bajos de aprovechar esto, de aprovechar lo de Elcano. Por eso lo de Elcano no se le valora, porque fue impresionante, fue una revolución inmensa. Fue el que se dio cuenta de que el mundo era como era, además de demostrar que era redondo, que había mucha gente que no lo creía, aún ahora hay gente que dice que es plana la Tierra, pues además de demostrar eso, demostró que hay mar por todos los sitios, y que yendo por el mar pues se le puede dar y a todos los sitios, y dando vueltas por donde sea se puede regresar. Llevaron una sorpresa, además, porque que la Tierra era redonda, Eratóstenes, 400 años o no sé cuántos siglos, 400 siglos antes de Cristo, tal, ya sabía que era redonda. Decía aquel de los números primos, aquel de la criba, y calculó la circunferencia de la Tierra. Pero lo que no sabían es que, y por el otro, lo que pasa. Magallanes Elcano trajo una noticia muy buena, es que por el otro lado la gente anda de pie por aquí, como por aquí no anda patas arriba, ni se cae, no, está de pie igual que aquí. O sea, curioso, ¿no? Además también demostraron que por ahí no hay esos animales monstruosos, no hay esas cosas, ni esos precipicios, hay unos temporales de cuidado, y hay bichos diferentes, como decía, un pájaro que tiene una cuchara de pico, que era la espátula, uno que tiene el ombligo a la espalda, que era el pecari,
no sé qué, pero bichos normales, y que había otras civilizaciones, algunas muy atrasadas y otras bastante espabiladas. Y todo eso él se logró con este viaje y con todo lo que contaron, con todo lo que trajeron, porque luego Pigafetta escribió una crónica. Además se escribieron las crónicas, los barcos. El Cano hizo una carta. En la Trinidad Mafra, que era uno de los que volvieron, de los 4 que volvieron, escribió otra. Lo que pasa es que ese estuvo en la Biblioteca Nacional perdida hasta no hace mucho, pero también contó muchas cosas. Maximiliano Transilvano fue un secretario de Carlos I que se fue, en cuanto llegaron los barcos allí lo mandó de paparazzi. O sea, él no estuvo pero llegó allí e entrevistó a todos y escribió en latín, porque entonces escribía en latín, un libro, una carta que fue toda la expedición, le preguntó a todo el mundo. Hay cosas que no son inexactas porque luego tú le preguntas a los marineros y él no se acuerda y tal, y cuentan milongas y te das cuenta. Y esa fue precisamente porque cayó en manos de un clérigo amigo suyo que lo mandó un impresor de Roma, lo imprimió, y la primera noticia que corrió por Europa de que la Tierra era redonda, que los españoles lo habían circunnavegado y que había hecho de todo esto fue por lo de Maximiliano Transilvano y ese cura que conocía a él, que se llamaba Monseñor Cerecati, y el impresor de Roma. Se tradujo a todos los idiomas, fue un bestseller de entonces. Es curioso. Lo de Pigafetta, que es lo mejor, es mucho mejor, yo lo recomiendo, lo pueden bajar de internet, ponen PDF y se lo bajan. Y vale la pena leerlo porque es muy curioso, porque cuenta las costumbres de la gente. Habría algún rey en alguna de esas islas que no se le podía hablar directamente. Estaba el rey ahí y yo le hablaba al primer ministro y el primer ministro se lo decía a él. Él se lo decía al primer ministro y el primer ministro a mí. Y si había una pared por el medio, se hablaba por una cerbatana, el otro le ponía el oído y se lo decía. Eran muy señores. Lo único, y no salía de su casa más que para cazar. Y eso todo lo va contando Pigafetta. Hay cosas que son mentira, porque además le contaban milongas y las escribía, como por ejemplo había una isla, le dijeron, me contaron, menos mal que él decía, eso me lo contaron, yo no lo vi, y además nos queríamos ir allí, pero como no nos caía en camino no lo vimos, porque había unos sitios que eran unos tíos muy pigmeos pequeñitos, con unas orejas muy largas, que una les servía de colchón y la otra de manta para taparse, pues cosas de esas. Pero en fin, es muy interesante. Pero ya digo, la vuelta del Cano y lo que él trajo, la información que trajo, la aventura en sí físicamente, la aventura, pero además la información que trajo fue impresionante y no se valora, no es una importancia, y aquí andamos pues con conmemoraciones ahí deslavazadas, sí, conmemoraciones muy importantes, sí, pero cada uno por su lado y sin hilvanar unas con otras, es una pena, pero en fin, es lo que hay, somos así, y además en la situación en la que nos encontramos pues tampoco es como para echar cohetes al agua, así que, o cohetes al aire. Bien. Bueno, pues vamos a hacer entrega de un obsequio en nombre de la Asamblea, el libro de cartas a Margarita. Muchas gracias. La compañera, la mujer de Armando. Una botellita de moscatel. Hombre, eso va a durar poco. Esas cosas pierden. O sea que las botellas pierden. No sé. Y de la empresa local Carmencita. Decías que sí. No sé si irá a clavo. Sí. Sí. Pero si viene no es del Cano. Muchas gracias. Cuidado, sí. Bueno, pues espero que les haya gustado la conferencia. Si les ha gustado la conferencia que nos ha dado Marcelino, pues decirles que el próximo jueves 19 hay otra conferencia sobre el Cano, que nos la va a dar Manuel ¿cómo es el nombre exactamente? Alfredo Alvar. Bueno, pues les esperamos el jueves que viene si ha pasado la gota fría. Esperemos que ya esté más templada. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Perfecto.